El principio del camino, donde no sabes lo que te espera. Viento y libertad te impulsan a andar. Esto no es una travesía, son historias, y no se trata de estructuras, sino de locura y rebeldía. Cuando yo me voy, las profesoras me dicen, oye, ¿tú puedes llevar las cartas a Nelson Mandela? Sí, le digo yo, bueno, inocentemente. En algún momento y por alguna circunstancia decidí viajar. En otro momento podré hablar de esto un montón, pero ahora quiero contarles una pequeña cosa que me sucedió durante el transcurso del viaje, donde sentí que no podía tirar todo lo aprendido por esta vocación. Es por ello que busqué el formato adecuado para este proyecto. La historia del camino, que en su primer temporada contará con 3 capítulos. Sí, sé que son poquitos, pero lo suficientes para resumir la esencia del podcast. En el primero tendremos una charla con Fernando Alfaro Barahona. Él es pedagogo en artes plásticas, ceramista y alfarero. La calidad técnica ya sé que no es la mejor. La grabación fue realizada con lo que había en el contexto de un viaje de mochila, pero es suficiente para compartir una charla de una mañana en San Pedro de Atacama, donde Tata Inti rompe el frío matinal para dar calor a los cantos de aquellos zorzales negros que manifiestan la paz en el desierto cuando dos personas hablan. Hace 40 años que me dedico al tema de la cerámica. El año 73 era profesor en la Universidad de Bellas Artes. Cuando irrumpe la dictadura en Chile, el 70% de los maestros fuimos exonerados, es decir, nos echaron de la universidad. Entonces muchos emigraron a Venezuela, a Italia, a Francia. Y yo tenía 23, 24 años y decidí quedarme porque nosotros políticamente pensábamos que la dictadura la podíamos derrotar en 3 años. Nos dábamos 3 años como... no fue así, fueron 17. Entonces, como una forma de sobrevivir, tomé la cerámica como... en principio era la necesidad de sobrevivir, de ganar algún dinero y dedicarme a lo importante que era dentro de la clandestinidad, hacer cosas que políticamente iban en función de derrocar la dictadura. Y pasaron 17 años y resulta que no era fácil derrocar. Pinochet en algún momento fue impuesto, él pareciera que no quería, veía que la cosa se iba a poner negra, porque la dictadura en Chile fue impuesta desde Estados Unidos por la CIA. Ahora, te contaba, yo en algún momento, entre otras cosas, yo hacía clases en un museo, era profesor guía, en un museo de arte popular americano, ¿ya? En este museo que estaba en un sector muy central de Santiago, era una colección que la había obtenido un gran historiador, un antropólogo, con objetos de toda Latinoamérica, desde el punto de vista popular. Y yo era profesor guía, pero además estaba en otro punto, porque yo te estoy hablando de la época de Salvador Allende, que era la actividad cultural era tremendamente explosiva, hacíamos muchas cosas, éramos jóvenes, entonces teníamos la gran energía que tienen los jóvenes, como la que tienes tú, porque yo rescato lo que tú estás haciendo, en el fondo no son muchos los jóvenes que se dedican a esto. Y eso hacíamos nosotros y además trabajaba en otro punto que era un museo de historia natural, y ahí me tocó ir con una arqueóloga y un antropólogo a un yacimiento arqueológico que está en Santiago hacia la montaña,
y ahí había un sitio arqueológico que tenía cultura molle, dieguita y incásica. Antes estaban las tres culturas en el mismo sitio, pero estas culturas habían operado en distintas épocas. Pero era un espacio bastante especial que se había creado como cementerio. Y dentro de las cosas que encontramos fue un objeto que tenía perforaciones. Cuando yo se la muestro a la directora del museo, que era una egiptóloga, arqueóloga, antropóloga, una mujer muy brillante, doña Grete Mosny, y me dice, Fernando, pero si esto es una ocarina, eso es un instrumento musical, tú tienes que dedicarte a recuperar este instrumento, porque es un instrumento pastoril, que fue de uso chamánico, que tenía una serie de anécdotas históricas a través del tiempo. Entonces me puse a hacer la recuperación de este instrumento y con eso, sin saberlo, porque era un trabajo de investigación, se vendía mucho. Entonces, durante 10 años yo participaba en ferias, vendía mis ocarinas, pero después de 10 años en dictadura, se producía un cansancio, habíamos tenido la pérdida de muchos compañeros, sentimentalmente uno andaba mal, porque era triste ver compañeros torturados, desaparecidos. Entonces, en algún momento tú necesitabas como otro aire, y ese aire lo encontré en Argentina. Me fui a participar en unas ferias que se hacían en Cosquín, el Festival de Música Folclórica. Creo que ahora incluso hay un festival de rock. Sí. Ya. Yo participé como 3, 4 años, iba a Argentina al Festival de Cosquín y vendía mucho. Me hice... Bueno, una de las cosas que me sirvió extremadamente fue que en Argentina yo podía estar hasta las 3, de las 4 de la mañana, tomar una cerveza, un café, y en Chile nosotros a las 8 de la mañana a las 8 de la noche teníamos toque de queda. Entonces eso te daña mucho psicológicamente, porque si tú te quedas en toque de queda en la calle te detienen y te pasas malos ratos. Entonces yo decía, y conversando con los compañeros afines desde Argentina, me di cuenta de que me había anclado en márgenes muy reducidos de espacio. Esta es la historia del camino. Decidí ir a Sudáfrica. Allá en Sudáfrica partí también a una feria muy gigante. Estaba a punto de venirse las elecciones y Mandela iba a ser presidente. Y resultaba que yo, dentro de esas experiencias que te contaba, que producía mucha cerámica, habían dos profesoras, que al lado de mi taller había un colegio, y dos profesoras trabajaban para mí en tiempo extra para tener algún dinero, y les contaron a sus chicos de 7, 12 años la historia de Nelson Mandela. Y les pidieron que hicieran cartas para Mandela. Cuando yo me voy, las profesoras me dicen, oye, ¿tú puedes llevar las cartas a Nelson Mandela? Sí, le digo yo, bueno, inocentemente. Llego allá y la persona que nos traducía era la mujer de un ex torturador en Chile, el Wally, que era un tipo siniestro. Entonces yo no quería que la tipa, no quería tener ningún contacto con la tipa, pero íbamos 5 artistas y los 5 habían pagado para que ella nos tradujera. Yo no tenía necesidad, pero yo no podía decirle, mire, yo traigo una carta para Mandela, porque aquí en Chile nosotros teníamos dictadura. Pero me animé y conversé con un negro de que tomé mucha confianza y le conté lo de las cartas y me dice, vamos a hacer llegar las cartas. Y al día siguiente aparecen 2 negros gigantes, me meten a un auto y me llevan a Soweto, Barrio Negro, y se abre la puerta de una casa y aparece Nelson Mandela. ¿Qué había ocurrido? Que le habían contado a él que había un chileno que traía cartas de niños. Entonces él se interesó mucho en saber qué decían esas cartas. Me pide que le traduzca las cartas
Y yo le traduzco las cartas y él se emociona mucho. Y me pega un abrazo y me dice, llévale este abrazo a los niños de Chile. ¿Ya? Y yo, igualmente emocionado, yo en mi mochila había puesto una obra mía que es dos hombres abrazados en cerámica. Entonces le cuento de mí, de por qué se había producido ese abrazo, de la obra. Y fue 10 minutos muy emotivos. Te cuento esas cosas porque dentro del arte, dentro de lo que uno puede hacer como artesano, como artista, se le abren puertas. Y a mí se me fueron abriendo puertas. Después tuve la posibilidad de viajar a Francia para que Valparaíso, nuestro puerto principal, que es muy hermoso, es uno de los lugares más maravillosos, más coloridos del mundo, porque ahí la gente edificó en los cerros y le puso el color que tenía a mano, entonces es una gran belleza nuestro puerto. Bueno, la mayoría de los puertos son bellos. Y como yo había vivido 5 años, habíamos creado un colegio ahí con colegas cesantes, alguien me invitó a participar en una exposición en Francia, en París, para promover la idea de que Valparaíso fuera considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y fuimos. Yo tenía la invitación, me conseguí a través de un banco el presupuesto para viajar. La persona del banco me decía, pero ¿cómo te vamos a pasar plata para ir a Europa? ¿Estáis weón? Pero yo decía, pero si logramos que Valparaíso sea considerado patrimonio, va a entrar mucha plata a Valparaíso, al gobierno de Chile. Entonces, vamos a estar pagados. Y logramos eso, ¿ya? Estuvimos 20 días en Valparaíso, en Francia, en París. Y esta exposición, mi amigo, el que se le había ocurrido la idea, la llevó a Portugal y después se la llevó a Nueva York. Entonces se logró Valparaíso, patrimonio cultural. Esta es la historia del camino. Te contaba que tengo un gran proyecto, porque el año 2016 yo me gané un premio nacional y me lo entregó la presidenta Bachelet. Entonces yo asistí a la moneda. El premio Margot Loyola. El premio Margot Loyola. Que Margot Loyola fue una folclorista muy importante y ella consideró que iba a dejar sus derechos de autor. Entonces estimó que muchos cultores del arte tradicional, como yo, como otros, necesitamos financiamiento. Entonces ella destinó parte de esos recursos a que se entregara este premio. Estando con la presidenta, que nosotros ya nos conocíamos, porque yo en alguna época fui militante socialista como ella, le digo, mire compañera, nosotros hemos sido siempre soñadores, y mi sueño es hacer el Museo Latinoamericano del Barro. Entonces el Museo Latinoamericano es un proyecto que quiere engendrar los tesoros precolombinos, los tesoros o sea, los precolombinos no voy a trabajar con piezas arqueológicas, pero sí en este momento yo conozco e intuyo que en América Latina hay grandes maestros ceramistas. De hecho yo he conocido varios peruanos, bolivianos, argentinos. En el noroeste argentino hay grandes maestros de la cerámica. Entonces a mí me gustaría tener esas obras de esos grandes maestros, pero además obras de las comunidades indígenas, de todo tipo de centro alfarero, para mostrar una América Latina unida, que es el sueño bolivariano, en el fondo, pero conseguido de otras perspectivas, ¿ya? Nosotros necesitamos unirnos, no sentirnos tanto chilenos, argentinos, bolivianos, o sea, Patria grande. Si tenemos la patria grande, vamos a tener una fortaleza increíble. Ya que estamos en el desierto, ¿qué significa el barro para el pueblo licanantay? Mira, el barro es uno de los elementos que tuvo este pueblo para hacer sus construcciones de sus casas. Tú habrás ido primero al Pucará de Quito, que es un sitio de defensa arriba de un cerro que
tenía la vista hacia el valle. Cuando venían los enemigos ellos podían verlo a horas de distancia. Entonces el Pucará de Quito está construido con piedra laja y barro. Y arriba le ponían cachillullo y hierbas para sombrear. Y luego tenemos nosotros unas construcciones que el Tulor, que es todo barro. El otro día conversando con un chico atacameño o Licanantay, yo no tenía muy claro cómo habían construido formas redondas, porque Tulor deben ser 300, 400 construcciones redondas, pero solamente hechas con barro. Entonces yo pensaba que construían, por ejemplo, 20 centímetros de barro, y al día siguiente, cuando ese barro ya estaba más sequito, le ponían otros 20 centímetros hasta llegar, por ejemplo, al metro 50. No son muy altas. Pero todas esas construcciones redondas iban comunicadas entre sí. O sea, cuando el cazador, porque ellos se dedicaban mucho a la cacería del guanaco, tenía que salir, los abuelos y las mujeres quedaban a cargo de los niños, y una forma de autodefensa siempre fue la comunicación de un recinto a otro. Entonces este poblado en este momento está enterrado por la arena, y solamente hay, no sé si el 2% a la vista. Es un lugar turístico donde va la gente a ver e imaginarse lo que fue esta gran extensión, pero ahí tienen que haber vivido por lo menos 2000 personas, o sea, es como un pueblo. Y eso tiene 3000 años. Entonces, esa parte de lo que tú me preguntas, el barro fue fundamental, porque acá en el desierto el barro es sirve para el invierno y el verano. El invierno aquí es muy helado. Nosotros hay días que tenemos temperaturas de 10 grados bajo cero, ¿no? A las 8 o 7 de la mañana. Y en el verano tenemos temperaturas hasta 34, 35 grados. Entonces el barro tiene esas características que o te retiene la temperatura o te rechaza. Y bueno, era lo único que tenían también, no había otra forma. Y por el lado artístico, sus obras en cerámica utilitarias necesitaban platos, ollitas para cocinar y todo eso lo desarrollan a través de la cerámica. Esta es la historia del camino. Bueno, Fernando, muchas gracias por el tiempo y el espacio, y agradecerte. Bueno, y yo también despedirme a través de ti, de tu gente. Espero que esto en alguna parte de Argentina, en alguna parte del mundo se esté replicando, porque es necesario, imprescindible. Un abrazo para todos. Quiero recomendar o hacer la invitación a que se den el gusto de buscar aquellos personajes de la historia que no están tan visibilizados, que rescata Fernando Alfaro en sus anécdotas, en sus vivencias, en su trayectoria de la vida, en sus caminos, en los viajes que realizó. Más allá de Nelson Mandela, nombra a Grete Mostny. Busquen por favor en Google a Margot Loyola, y no solo a esas personas que nos van a encantar, sino también las facetas negativas de la historia, de los personajes que siempre están. Debemos hacer el ejercicio de buscar el Wally. Es nuestro deber rescatar, hacer memoria, para repudiar, para que no pasen nunca más atrocidades en América Latina. Todo llega a su fin, pero cuando termina el camino comienza una nueva historia. Gracias por acompañarnos.